Hermanos, que el Señor les bendiga. Buen día. Y les voy a pedir que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28. Y también Lucas 6, 46 al 49. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. En el paralelo de Lucas dice así: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Hermanos, para introducir la enseñanza del día de hoy, la penúltima enseñanza de esta serie de parábolas que hemos llevado ya por algunos meses, me gustaría que usted pudiera pensar en este momento. Pensar y quizás imaginarse. Los que han ido va a ser más fácil. Mi hermano Milo quizás por ahí se va a acordar. Pero imagínense que está en la cima del Empire State, uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. El sol se está poniendo y usted logra ver la belleza de una de las ciudades más grandes y famosas del mundo, desde un lugar muy elevado. ¿Cómo es posible esta proeza? ¿Cómo llegamos a estar tan alto? Este edificio, hermanos, cuya construcción se inició en el 930, mide un poco más de 380 metros de altura. Son más de 102 pisos y posee una fundación de más de 20 metros de profundidad. Esta ciudad, sobre la cual este edificio está cimentado, posee uno de los suelos más firmes del mundo, algo que los geólogos llaman el gneiss de Manhattan. Este suelo tiene una composición que es una mezcla de cuarzo, feldespato y otros minerales que hacen que la roca del suelo sea excepcionalmente resistente para este tipo de edificaciones. Este rascacielos y otros de la zona o de la ciudad han logrado resistir el paso de los años, tormentas, movimientos telúricos y una serie de cosas que nos ayudan a ver la buena construcción que se hizo en ese edificio. Y quiero introducir con esto, que es de la vida práctica, para que de alguna manera nosotros seamos capaces de comprender, tal como el Señor le está mostrando a su audiencia por medio de esta parábola, la importancia de los buenos cimientos. Los que saben de construcción saben que no se trata simplemente de levantar un par de palos hacia arriba. El clima, las impetudes del tiempo y las cosas meteorológicas que están en un lugar pueden hacer que una casa caiga, o, por el contrario, pueden resistir estas casas el paso de las inclemencias. Y el Señor Jesús usa
esto que era de común conocimiento de la gente de su tiempo, para ilustrarles una verdad espiritual muy relevante que tiene que ver con los cimientos sobre los cuales la vida de los hombres, de su audiencia, se está construyendo. Hoy día vamos a reflexionar, hermanos, acerca de esta famosa parábola y vamos a entender qué está tratando de enseñarle Jesús a su audiencia y cómo eso es relevante para nosotros el día de hoy. Lo primero que tenemos que ver, y como hemos hecho costumbre en esta serie de enseñanzas, es que tenemos que mirar la parábola en su contexto y tenemos que hallar en lo que rodea esta parábola, en lo que Jesús estaba haciendo y lo que estaba enseñando, las claves de interpretación para que seamos capaces de traer esta enseñanza y ver por qué es importante para nosotros el día de hoy. Lo primero que podemos decir de esto tiene que ver con respecto a las construcciones de la época, algunos aspectos geográficos e incluso algunos aspectos climáticos del lugar donde el Señor estaba enseñando. De manera particular, los eruditos bíblicos nos dicen que en este momento de la enseñanza, Jesús se encontraba cerca del mar de Galilea, muy cerca de Capernaum, una zona que geográficamente es conocida por tener muchas colinas y algunos valles, una zona que, aunque no posee cauces de ríos permanentes, sí posee muchos lechos de ríos que en la época de las lluvias se activan y bajan con fuerza desde las colinas o desde las montañas y se dirigen al mar de Galilea. Esta zona geográfica se caracteriza también por poseer un tipo de suelo muy particular. En su mayoría los suelos son arenosos y en algunos lugares, luego de excavar algunos metros, se encuentra un lecho rocoso. Cuando Jesús les habla esta parábola a su audiencia, ellos sabían a lo que Él se estaba refiriendo y sabían que había dos formas de construir en esa época. Una que era rápida, que era sobre la arena, que no tenía esfuerzo, y otra que era sobre el cimiento, que demandaba de cualquier constructor mucho más trabajo y dedicación, esfuerzo y tiempo para llegar a un buen fundamento. Las casas en esa época eran casas sencillas, ¿ya? Pero estaban todas sometidas a las inclemencias del tiempo en esta zona geográfica. Respecto a la audiencia de Jesús, hermanos, sabemos por lo que Lucas nos está ilustrando que había una multitud de personas que había venido a escucharle. Lucas 6, 17 dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Esa era la audiencia que tenía Jesús. Mucha gente había venido a verlo, no solo los discípulos, mucha gente de las ciudades cercanas y de la zona en la cual Él se encontraba enseñando. Y de manera muy particular, esta parábola tiene un significado muy relevante porque viene a ser la última enseñanza de un gran momento de lo que los cristianos conocen de la vida de Jesús. Esta parábola, de manera muy particular, es la última enseñanza de lo que nosotros conocemos, hemos escuchado como el Sermón del Monte. Este sermón, que tiene muchas enseñanzas, se refleja en Mateo desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. En el Evangelio de Lucas se nos presenta todo lo que pasó ahí de manera más condensada solamente en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Pero para que usted se haga una idea panorámica de lo que está pasando, vemos que desde el capítulo 5 Jesús comienza a enseñar lo que son las bienaventuranzas. Enseña acerca del cumplimiento de la ley. Luego enseña del odio y la reconciliación. Él abarca temas como el adulterio, los juramentos en falso, la venganza, el amor verdadero puesto en práctica. Él habla de la verdadera religión, cuya manifestación son ofrendas, oraciones, el ayuno. Habla del Padre Nuestro. Habla del corazón y de dónde se halla el verdadero tesoro de los hombres. Habla del juicio a otros y de la hipocresía. Habla de la regla de oro, de la puerta estrecha, de los lobos, los buenos y malos frutos.
habla de aquellos que verdaderamente le conocen, y al final de toda esta enseñanza, Él corona con esta parábola que es acerca de los dos cimientos. En el Evangelio de Lucas, que es más resumido, Él abarca también las bienaventuranzas, la regla de oro y el amor a los enemigos, el juicio a los demás, los buenos y malos frutos. Y de nuevo, Lucas concluye esta sección llamada el Sermón del Monte con esta parábola que nosotros estudiamos el día de hoy, que es la parábola de los dos cimientos. En ambos evangelios, en Mateo y en Lucas, la parábola de los dos cimientos viene a cerrar esta serie de enseñanzas que ellos han dejado registrados. Pero hay algo que es relevante de esto, porque hay algo que antecede justo a la parábola y que nos da la clave de interpretación. En Mateo 7 se nos dice así, del versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Eso hasta el versículo 23. El versículo 24 parte de la siguiente manera. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por prácticas, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Vemos la conexión? El Señor está reclamando a su audiencia y los está haciendo reflexionar respecto a quiénes son verdaderamente aquellos que le conocen. Y acto seguido, Mateo lo hace más explícito porque usa un conector. Por tanto, como consecuencia de, Él les da la parábola. Hay una conexión lógica entre lo que Él está reclamando respecto al verdadero conocimiento y al tipo de hombre que pone uno u otro cimiento. Lucas integra esta conexión al inicio de la parábola, porque Él parte la parábola de esta manera. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye estas palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. ¿Vemos la conexión? Hay una conexión entre aquellos que verdaderamente le conocen y lo que la parábola les está mostrando. Y esto tiene un énfasis muy particular, porque esta parábola, a pesar de que tiene aplicaciones para la vida práctica, como lo vamos a ver al final de esta enseñanza, esta parábola está mostrando como el centro de la enseñanza el resultado de aquellos que o se salvan o se pierden. Jesús en esta parábola está hablando de la salvación. Él está mostrando quiénes realmente son aquellos que han de llegar al reino de los cielos y quiénes no han de llegar. ¿Y cómo lo ilustra? Con una parábola que muestra no solo el resultado final, sino que también muestra el proceso de vida de aquellos que toman uno u otro camino. Vamos entonces a ver qué nos dice la parábola. ¿Cuál es el contenido? Si usted mira la parábola, usted se va a dar cuenta rápidamente de que tenemos dos hombres en ella. Dos hombres que tienen vidas diametralmente opuestas, a pesar de que se parecen en algunos aspectos. Uno de ellos es un hombre que Mateo lo pone como sabio y el otro es un hombre insensato. La parábola dice así, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, golpearon los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. En resumen, el primer hombre es descrito como un hombre sabio. Y este hombre sabio tiene como característica que decidió edificar su casa sobre
la roca. Muy bien. El segundo hombre es descrito como un hombre insensato. Este hombre, a diferencia del hombre sabio, elige también edificar su casa, pero él edifica sobre la arena. Perfecto. Veamos entonces qué aprendemos del hombre sabio. Lo primero que vemos es que Jesús lo describe como un hombre sabio. Y el texto nos ayuda a apreciar cómo es que vive este hombre sabio. Lo primero que decimos de esto es que la sabiduría de este hombre se aprecia por las obras que él hace. En concreto, el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo nos declara: él edificó su casa sobre la roca. Y parece ser que nosotros tenemos la tendencia a pensar que la sabiduría es algo interno, una actitud interior del ser humano. Parece que muchas veces cuando pensamos en sabiduría, se nos viene a la mente hombres que son capaces de dar buenas respuestas ante las problemáticas de la vida, y eso es parte de la sabiduría. Pero la sabiduría no es solo un aspecto intelectual o interno, no es algo solamente de la meditación del ser humano. La sabiduría se aprecia en la vida práctica. La sabiduría tiene que ver no solo con un carácter de alguna manera domado, o con una forma en que hablamos, o cómo sabemos callarnos. La sabiduría también tiene que ver de manera muy clara con las decisiones prácticas que tomamos en la vida. Usted podría mirar a alguien y tratar de ver si esa persona es sabia. Si esa persona es cauta con sus palabras, usted podría presumir que hay sabiduría en él. Pero la verdad es que la sabiduría se aprecia por la forma en que esa persona vive, por los hechos, las obras. Es más fácil identificar a un insensato, ¿no? Fácil para hablar, rápido de palabras, medio necio en sus comentarios, ¿no? Y su vida puede atestiguar con mayor firmeza que no es sabio, ¿no? Pero quiero que guarde esto en su mente, que hay una relación entre la sabiduría y las obras. Y tenemos un par de ejemplos bíblicos que yo quiero traerles, hay muchos más sin duda, pero quizás traen a relucir cómo es una vida sabia. El primero de ellos se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, y nos habla de Salomón. Dice: por este tiempo, 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Y sucedió que al tercer día después de dar yo a luz, esta mujer dio a luz también. Estábamos juntas, nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo: traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: partid al niño vivo en 2 y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: oh, mi señor, dele a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía: no será ni mío ni tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matéis. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. La sabiduría de Salomón
no fue algo interno solamente de él, de su apreciación y su juicio, sino que se manifestó en una orden muy particular. ¿Cuál fue la orden? Traigan la espada, vamos a partir al niño. Y eso hizo que saliera a la luz la verdadera madre. La sabiduría de Salomón se manifestó en su forma de obrar, al menos hasta este punto de su vida, ¿o no? Eso es algo que debemos ver en la sabiduría. Un hombre sabio, una mujer sabia, se ve por la forma en que vive, no por las palabras necesariamente que emite, ni por el carácter que pueda solamente tener. Eso aprendemos de la parábola. Lo segundo que aprendemos de este hombre sabio es que la sabiduría va a llevar a una vida de esfuerzo. Hermanos, este hombre sabio se aprecia por su determinación de edificar sobre la roca. Pero edificar sobre la roca trae consigo mucho más trabajo. La gente de Galilea, de esa región, conocía de lo que Jesús estaba hablando. Si usted va a la playa, se va a dar cuenta que una de las cosas que le fascinan a los niños es tomar sus palitas y hacer hoyos en la arena. Pero pásele usted una pala de verdad y póngalo en el patio de su casa a hacer un hoyo. ¿Cuánto va a durar? La tierra es dura, el trabajo es difícil, demanda esfuerzo. Pero en la arena el trabajo es infinitamente más sencillo. Y una de las cosas que nos enseña este hombre y su sabiduría es que el hombre sabio se va a esforzar. Este hombre sabía que había un mayor esfuerzo económico, que el trabajo de construcción iba a ser más lento, que iba a tomar más tiempo, pero él elige ese camino más largo porque tiene sabiduría y él sabe que al final el resultado va a ser mejor. La sabiduría, hermanos, que emana de Dios lleva a los hombres a esforzarse. De hecho, es un llamado que Dios repite en varias ocasiones a distintos hombres que Él llama. La sabiduría, hermanos, no facilita la vida en el sentido de que va a demandar menos esfuerzo, sino que la sabiduría lleva a los hombres a dirigir el esfuerzo a aquello que va a traer mejor fruto. Lo voy a decir de nuevo. La sabiduría no facilita la vida en el sentido de esforzarse menos, sino que dirige el esfuerzo a algo que trae más fruto y de mejor calidad. Es decir, no podemos esperar que una vida en sabiduría no demande esfuerzo de nosotros, porque la vida no es así. Pero una persona que vive en sabiduría va a saber dónde dirigir su esfuerzo para obtener mejor fruto de aquello que está haciendo. Consideremos las palabras que el rey David le dijo a su hijo Salomón poco antes de que él muriera. En 1 de Crónicas capítulo 28 se nos dice así: entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor mi Dios está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que haga toda la obra del servicio de la casa del Señor y que esta obra sea acabada. Si nosotros nos fijamos en el contexto, ¿quién le está hablando a quién? Es el rey de Israel, aquel que chasqueaba los dedos y los sirvientes venían a él. Hermanos, ¿qué le iba a faltar a él? ¿Acaso él tenía que salir al campo a talar árboles para tener leña? ¿Acaso el rey tenía que levantarse de mañana, juntar la harina, amasar y hacer el pan? ¿No era el rey quien hablaba y las cosas se servían delante de él? Alguien podría decir, bueno, Salomón tenía cuna de oro, literalmente. Él tenía la vida resuelta. Todo lo que tenía por delante iba a ser fácil, ¿o no? Pero el rey David le dice algo muy importante. Él le dice: esfuérzate. Y vemos de Salomón que de manera muy particular fue un hombre que pidió sabiduría a Dios. Entonces la sabiduría no se despega de la vida de esfuerzo, al contrario.
Uno ve sabiduría en la vida de un hombre o una mujer que en la práctica se esfuerza. ¿Ok? El salmista también escribe respecto a esto en el Salmo 31. Amad al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. El salmista parece que también ve esta relación entre estar en una vida sabia y el esfuerzo que demanda esto. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, esfuércense. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este hombre sabio toma la decisión de construir sobre la roca. No, hermanos, porque iba a ser menos trabajoso, sino porque sabe que esa es la mejor decisión que él puede tomar, a pesar de que le va a demandar más dinero, más tiempo y más trabajo. Él se va a esforzar porque sabe que esa es una decisión sabia. Entonces, la sabiduría va a demandar esfuerzo, pero también va a demandar previsión. El hombre sabio también es manifestado o es manifestada su sabiduría porque es capaz de mirar lo que va a venir. Jesús enuncia esta parábola en medio de un contexto particular. La gente de esta región de Galilea conocía su geografía. Ellos vivían ahí. Ellos sabían que la tierra en la cual estaban no presentaba ríos todo el año. Jordán era el más prominente. Pero ellos sabían que en la época en que venían las lluvias, estos lechos que parecían secos y parecía que nada había en ellos, se iban a activar. Y que por lo tanto las construcciones estaban propensas a sufrir no solo el embate y las inclemencias del tiempo, los temporales o el viento, sino que agua podía golpear aquellas casas. ¿Qué hace este hombre sabio? Él mira el porvenir, él sabe que pudiera venir ese escenario. ¿Y qué hace él? Toma la decisión de ir por el camino más largo, más lento y más costoso. Porque si aquellas lluvias vienen, si aquel temporal azota su casa y no está bien cimentada, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Él elige entonces sabiamente mirar el futuro y trabajar hoy día por aquello que puede venir. Proverbios 27:12 dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Hermanos, ¿acaso se fundamenta la sabiduría de este hombre de la parábola en sí mismo? La parábola nos dice algo al inicio, que es el fundamento de la sabiduría que este hombre manifiesta en el relato. Y esto es que la sabiduría emana de poner la palabra de Dios en práctica. Al inicio del relato de la parábola, Mateo nos dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías. ¿Quién tenía él delante? ¿No había estado la gente escuchándole por largo tiempo? ¿No había estado la gente sentada ahí alrededor de Jesús mientras escuchaba que se les habló de las bienaventuranzas, de la regla de oro, del amar a los enemigos y de otro montón de cosas? Jesús se para ahí delante de ellos y les dice: cualquiera que oye estas palabras que yo les he hablado. ¿Y qué más? Y las pone en práctica. Ese es entonces el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Es decir, hermanos, yo quiero resumir esto en que la sabiduría emana no del oír ni del conocer, sino del aplicar. Y ahí está la gran diferencia. Usted puede ser una persona docta en conocimiento bíblico. Usted puede tener mucho conocimiento respecto a lo que la Biblia dice, enseña, adoctrina, a teología. Incluso puede ser muy conocedor de aspectos prácticos de la vida. Pero si usted no pone por obra la palabra de Dios, la Biblia le llama necio.
insensato. Por el contrario, aquel que es tenido por sabio, no es tenido por sabio por la cantidad de conocimiento que tiene en su mente, sino por la forma en que aplica lo que él conoce y ha oído. Hermanos, ¿de qué sirve el consejo cuando no es considerado? ¿De qué sirve la advertencia cuando es menospreciada? ¿De qué sirve tener al mejor maestro que usted pudiera pedir si la palabra que él le da entra y sale de su mente? ¿De qué sirve? No hay sabiduría en eso. La sabiduría está en aplicar lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra. Y esto es lo más clave que Jesús estaba mostrando al inicio de esta parábola. Hermanos, la audiencia de Jesús había escuchado grandes y maravillosas cosas. Pero ¿de qué sirve toda esta sabiduría enunciada, puesta en discursos, mostrada a través de las enseñanzas de Jesús, si no iba a ser puesta por obra? ¿Sirve de algo? Absolutamente de nada. No tienes un propósito. La sabiduría, sin embargo, que significa poner por obra las palabras del Señor, tiene un fruto dulce hacia el final. Y eso es algo que el Señor está enseñando. El versículo 25 del capítulo 7 nos dice así: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Hermanos, todo el trabajo y el costo adicional tuvieron al final un buen fruto. Su casa resistió la lluvia y la tormenta. Y en las palabras de lo que Jesús está transmitiendo, el hombre sabio, aquel que pone por obra sus palabras, logrará resistir y estar en pie en el día de la prueba. Eso es lo que el Señor está anunciando. Fíjese por el contraste cómo es el hombre insensato. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone por obra o en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Este hombre, el hombre insensato, es diametralmente opuesto al hombre sabio. Él ha decidido no poner por obras las palabras de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Que viene la ruina a su vida. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hermanos, sin temor de Dios no puede haber sabiduría celestial. Sin sabiduría celestial no hay cómo poner por obra las palabras de Dios. Sin poner por obra las palabras de Dios no se toman buenas decisiones. Y sin buenas decisiones, la calamidad está a la vuelta de la esquina. La Biblia nos habla muchas veces de esta cadena, de cómo la falta de sabiduría, el autoconsejo, el propio deseo de hacer las cosas a mi manera, va a traer la ruina hacia el final. Y eso lo vemos de manera sistemática y repetida, no solo en la vida práctica, sino que la Biblia nos habla de esto. Miren el caso de Elí. Elí se nos presenta como un sacerdote al inicio del periodo de los reyes, más bien antes del periodo de los reyes. Y se nos dice de él en 1 Samuel 1, versículo 12, y los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Hermanos, no enseñaba la Shemá, esto en Deuteronomio 6, famoso y recitado por los judíos. No enseñaba guiar a los hijos en el pacto de Dios. No dice la Shemá, te acordarás de esta palabra y la pondrás en tu frente, en los dinteles de las puertas. Se los va a enseñar a tu hijo al levantarse, al acostarse, al ir, al venir, en la mesa, en todo momento. Ellos sabían la Shemá. Elí sabía lo que demandaba la ley de él. Sin embargo, la Biblia nos muestra que él había sido negligente con el cuidado de sus hijos. Y aunque no nos especifica si él guió todos los días a sus hijos, se nos muestra el resultado final. Pero hay algo que nos evidencia la negligencia de Elí.
Y es que él no fue tropiezo para sus hijos. Él era no cualquier hombre. Él no era un colega de sus hijos en el cuidado del templo. Él era el sumo sacerdote. Él tenía autoridad para tomar a sus hijos y sacarlos del cargo. Él debió haber disciplinado a sus hijos a los ojos del pueblo, para que el pueblo viera que ese lugar donde se iban a ofrecer sacrificios era un lugar santo. Él debía poner en orden su casa, pero la Biblia nos muestra que él no lo hizo. Él fue negligente. Y el resultado de esa negligencia fue hijos que no temían a Dios. ¿Y qué pasó con eso? Dios sacó a los hijos de ahí y sacó a Elí del sacerdocio y les dio a otro el puesto de ellos. Esa es una primera muestra. También tenemos otra muestra de esta insensatez en el relato de Roboam, hijo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 12, nos dice: el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirá este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú haz lo más ligero para nosotros. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Linda la sabiduría de los jóvenes. Una de las características de los jóvenes, hermanos, es que son carentes de sabiduría. Toman decisiones necias en muchas oportunidades. Por eso la Biblia llama en muchas ocasiones a las mujeres a enseñar a las más jóvenes y a los hombres a guiar a otros, porque el joven adolece de sabiduría y además de eso suele ser orgulloso. ¿Qué me van a enseñar estos viejos a mí? Yo estoy en la flor de mi vida, tengo el vigor, soy inteligente, mi mente está despierta. ¿Qué me van a enseñar estos viejos a mí? Pero la Biblia nos muestra que la actitud de Roboam en su soberbia, en no escuchar la sabiduría de los ancianos, trajo una de las consecuencias más terribles en la historia de Israel. Porque por esta soberbia y arrogancia el reino se quebró. Cuando el pueblo oyó lo que Roboam estaba diciendo, dijo: David peleó por nosotros y a él lo conocemos, pero a ti, ¿quién soy tú? Dicho un buen chileno. Y el pueblo se quebró. Y la arrogancia de Roboam trajo la ruina sobre Israel. Los relatos desde este punto en adelante no son sino tragedias en la historia de Israel, una y otra y otra y otra vez, hasta que tanto el reino del norte como del sur fueron tomados cautivos por los babilonios y por los persas. Y el pueblo de Israel sale de su ciudad y vive la ruina por muchos cientos de años. Este es el fruto de la insensatez. Hermanos, el proverbista sabiamente escribió: porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Roboam no solo fue arrogante, sino que él despreció el consejo y se le olvidó delante de quién estaba. Él no era simplemente el rey, él no simplemente estaba ahí heredando una corona y un trono, poder y dominio en ese tiempo. Él había olvidado que el pueblo que le servía era el pueblo amado de Dios. Él pasó por alto que la gente que estaba ahí, que los viejos, los jóvenes, la gente que vivía en el pueblo no eran sino el pueblo amado de Dios. Él era un servidor de su pueblo. No estaba llamado a ser
el señor de ese pueblo para que ellos simplemente le sirvieran. Él no escuchó el consejo de los ancianos. Fue falto de sabiduría y quebró el reino. Fue necio. La ruina no la vio simplemente ese día, pero un poco tiempo después él logró apreciar la ruina de las decisiones que él había tomado. Hermanos, hay terribles consecuencias de no abrazar la sabiduría que viene del Señor. ¿Acaso Jesús está enseñando simplemente algunos consejos sabios para tener una buena vida? ¿Será que esta enseñanza es un consejo meramente constructivo para que la gente pensara, ok, no voy a construir en el lecho del río? ¿O más bien voy a cavar un poco más para que mi casa resista? Evidentemente no, yo se lo mencioné al inicio. El foco de la enseñanza de Jesús con esta parábola que nos muestra algo conocido y cotidiano para todos, no es sino llamar la atención respecto a la forma en que estas personas que estaban ahí escuchándole iban a proceder con la enseñanza que Jesús les había dado. Mateo 7, desde más atrás, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿Él está hablando de salvación o no? Y él está diciendo: es difícil este camino y es estrecho y va a demandar esfuerzo. Eso está diciendo él. Acto seguido, él dice: cuidado de los falsos profetas, que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de espinos o higo de abrojos? Así todo el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo el árbol que da buen fruto, buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Él está hablando no de un consejo para la vida, él está hablando de el fin de los hombres que dan buen o mal fruto. Y eso es o perdición o salvación. Y ahí, acto seguido, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, ¿quién? El que finalmente obedece. Eso es lo que está enseñando Jesús. Muchos venían a oírle. Muchos venían a decirle: Señor, queremos escuchar tus palabras. Háblanos acerca del reino. Cuéntanos la verdadera interpretación de la ley. Ilústranos respecto. Y le hacían preguntas. Y Jesús enseñaba de la oración, del divorcio, del amar a los enemigos. Jesús enseñaba muchas cosas, pero Él les dice: no todo el que me ha venido a oír va a entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar? Aquellos que ponen por obra mis palabras. Eso es lo que está diciendo Jesús. Solo los que oyen las palabras del Padre y hacen su voluntad entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que Él está diciendo. Esta aplicación o esta interpretación es más clara cuando vemos de nuevo lo que dice la parábola. Lo que antecede, perdón. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Aquel día, como dice el texto, es el día del justo juicio de Dios, donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y donde nuestras obras, que son el fruto de nuestra fe, van a ser expuestas delante del Señor. El apóstol Pablo respecto a este día dice en 2 Corintios 5: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay un aquel día preparado en el futuro para nosotros, en el cual usted y yo estaremos delante de Dios y nuestras obras serán expuestas. Y no solo expuestas, sino pesadas. Entonces, ¿usted está hablando de salvación por obras, pastor? No. Estoy diciendo que las obras son una consecuencia de la fe que hay en ti. Eso dice Santiago. Los demonios creen y tiemblan, ¿o no? Pero ¿no son sus obras las que testifican finalmente?
Entonces nosotros acá podríamos levantar las manos y cantar y decir, Señor, tú eres Dios. De hecho lo decimos en nuestras oraciones, decimos Señor, Señor, Señor. Pero el reclamo de Jesús es, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Porque aquel que reconoce verdaderamente a Dios como Señor, entonces es su siervo. ¿Y el siervo qué hace? El siervo obedece. Hermanos, a usted no le basta con sus hijos que usted le diga, hey, ven a tender la cama. Ya. Oye, te dije ven a tender la cama. Sí, te escuché. Escuché que me dijiste que tendiera la cama. ¿Pero por qué no lo haces? Pero sí te escuché. Pero no basta que me escuches. Tienes que obedecer. Y en el Evangelio no es diferente. Parece ser que creemos en este Evangelio en el cual basta con oír y tener conocimiento. Yo sé lo que Dios dice. Yo sé lo que Dios pide. Yo sé lo que Dios demanda. Pero yo elijo vivir la vida, como dice la canción, on my way. A mi forma, ¿o no? Pero hermanos, no hay nadie que vaya a llegar al cielo que viva la vida a su forma. No existe. No es real. Es lo que Jesús está encarando a esta gente que tiene delante. Él es generoso en compartir el mensaje. Él es generoso en compartir a la gente las verdades del reino y en exponer. Pero sí les dice y les advierte que aunque ellos oyan, no es suficiente, sino obedecer. Entonces, ¿enseñamos salvación por obras? No. Pero más bien decimos que no hay un cristiano verdadero que no obedezca a Dios. Eso es lo que esto nos está diciendo. Y esto tiene un final. Y es que aquel que verdaderamente oye y obedece, evidencia con su vida que ha sido salvado por el Señor. Porque no hay cristianos desobedientes. Amén. Quiero decir algunas reflexiones y aplicaciones finales. Lo primero es lo que les estaba contando. La obediencia es realmente importante. Usted puede ser un buen oyente, un buen conocedor de la Biblia. Incluso puede llegar a ser un buen agente social en este país. Puede levantar campañas por los pobres, puede ir a ayudar a los que no tienen, puede incluso dar lo suyo. Pero sin obediencia a las palabras de Dios no hay salvación. Cuando el Señor comenzó el ministerio terrenal, se nos deja registro en el Evangelio de Marcos que Él dijo, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso es un anuncio, ¿no? Él proclamó el mensaje del reino, Él anunció libremente a su audiencia. Pero algo más hizo Él. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ambas cosas son imperativos. Él no expuso el mensaje del reino. Él no dijo el tiempo se ha cumplido después de tantas profecías. Miren lo que ocurrió, miren lo que los profetas dijeron. Esto se ha cumplido aquí y aquí y aquí. Y ahora hagan lo que ustedes quieran. No, Él dijo arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es un imperativo. El apóstol Juan deja registro en Juan 14:15 de las palabras del Señor. Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El amor, hermanos míos, no está desligado de la obediencia. Por el contrario, el amor es la base sobre la cual se sustenta la obediencia. Tú podrías decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene amar, obedecer a Dios si mi corazón no lo siento? Es que precisamente ese es el punto. Que si no obedeces al Señor es una muestra de que no le amas. Esa es la expresión. Porque alguien que ama realmente, entonces se va a sujetar y va a obedecer, ¿o no? ¿No esperas tú de tus hijos que te amen? ¿No solo que obedezcan? ¿No esperas eso de tus hijos? ¿O esperas que tus hijos sean robots obedientes solamente? ¿No es más dulce la obediencia cuando nace de un corazón que ama? Por lo tanto, no está desligado ni el amor y la obediencia. Más tarde el apóstol Juan escribe en 1 de Juan, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es decir, no obedece, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Es decir, el que obedece testifica con su vida que el amor de Dios ha echado raíces en su corazón y que se ha perfeccionado en él. Eso no está diciendo Juan, ¿o no? En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una primera aplicación importante, hermanos, de esta parábola es que usted y yo estamos llamados a obedecer lo que el Señor manda de nosotros. Si no, ¿para qué le decimos Señor? Evangélicamente es bueno, ¿no? Es bonito. Oramos, Señor, Señor, Señor. Pero la Escritura misma testifica, ¿para qué me dices Señor si no haces lo que yo te pido? No me digas Señor. No nos engañemos a nosotros mismos en recitar en nuestras oraciones o en cantar Señor, Señor, si no estamos dispuestos a hacer lo que Dios manda de nosotros. En segundo lugar, hay una inevitable realidad en nuestras vidas, y es que las tormentas, tarde o temprano, van a llegar a nosotros. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense que el Señor, cuando habla de esta parábola, Él se refiere a un día en el cual iba a llegar la tormenta, ¿cierto? En el cual iba a llegar la lluvia, el torrente iba a venir e iba a azotar aquella casa, ¿no? ¿No es desastroso todo ese escenario que nos muestra, no? ¿Cómo va a ser el día del Señor? Nos dice que el día del Señor va a venir y que la tierra va a gemir y va a clamar y van a haber un montón de manifestaciones de este juicio inminente que ha llegado. ¿No dice la Escritura que el segundo, o sea que en aquel día la tierra va a ser ahora bañada en fuego, destruida? Cuando llegue este día, hermanos, no va a ser un día en que simplemente va a haber gozo y va a haber alegría. Va a ser un escenario muy parecido a dos caras de una misma moneda. Los salvos van a estar en gozo con su Señor, pero para los que no son salvos va a venir ruina y perdición terribles. Esas dos cosas se van a conjugar en aquel día y reflejan de alguna manera este día de la tormenta que manifiesta. Sin embargo, es cierto que la vida también presenta pequeñas tormentas para nosotros. La pérdida de un hijo, la pérdida de los padres, un accidente, una enfermedad terrible, una crisis económica, un quiebre matrimonial. Es cierto, hermanos, que la vida está llena de grandes sufrimientos. Algunos de ellos son inevitables, pero hay otros que pudieran evitarse según la sabiduría con la cual vivimos hoy. ¿Qué marca la diferencia de cómo vamos a abordar estas pequeñas tormentas? ¿Dónde está el fundamento de tu fe? Eso es lo que marca la diferencia. Si para ti Dios es un ser limitado en poder, alguien a quien el mal le puede torcer la mano, alguien que depende de tu respuesta para poder obrar, entonces estamos perdidos. ¿Qué seguridad tenemos en un Dios que sea movible? ¿Cuál es el fundamento de la fidelidad en tu vida de un Dios al cual tú puedes orar más o menos y te va a oír según la intensidad de tu oración? De un Dios que tú puedes mover con una ofrenda de nuestro dinero. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es aquel que puede ser intervenido, influenciado por una criatura? Ese no es Dios. Dios se sostiene sobre su creación. Su decreto es inalterable. Él ha determinado y Él va a hacer, y ahí está el sustento para vivir con gozo en esta vida, porque Él ha determinado amarnos y ha determinado salvarnos, y entonces nada sobre la tierra podrá evitar su plan. Sobre esa fortaleza se sustenta la iglesia, en el carácter de Dios, no en un Dios movible. El Salmo 62 nos dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Salmo 18, 31 dice: pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios?
Primera de Corintios capítulo 10 dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca ha sido puesta como figura, sobre todo en el Antiguo Testamento, de una firmeza. Una de las características que tiene la arena, y usted lo puede hacer cuando va a la playa, ¿cierto? Haga un hoyo en la arena y ponga sus pies ahí y vea como cuando el agua viene va a deformar esa figura y se va a comenzar a erosionar por alrededor de sus pies. Pero cuando hay una roca, el agua puede venir y puede golpear y puede azotar, pero la roca no va a ser movida. Y lo que está construido sobre esa roca va entonces a permanecer. Eso es algo que aprendemos de esto. Primera de Pedro capítulo 2 dice: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para nosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. La Biblia nos dice que siguiendo a Jesús no significa que estaremos exentos de dificultades, pero sí nos dice que estando en Él, nuestro fundamento, no seremos destruidos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y esta es una maravillosa esperanza. Sin embargo, hay una última aplicación, y con esto termino ahora sí, de verdad, y es la necesidad de tener un buen fundamento. Esto en la práctica implica o demanda examinar qué es lo que tú estás creyendo y cómo estás dirigiendo tu vida. Un buen fundamento, ¿cómo se pone? Con trabajo, hermanos. Un buen fundamento demanda trabajo arduo. Cuando usted va a hacer una fundación para una casa, usted necesita llegar a un suelo que sea estable. Usted no puede poner los fundamentos de una casa y cargar todo el peso de la estructura sobre la arena que ve encima. Usted necesita excavar y necesita gastar esfuerzo, tiempo y dedicación hasta llegar a un suelo que sí soporte las fundaciones de su casa. Los que han podido ir a mi casa y han visto la casa de mis suegros, ustedes no vieron nada de las fundaciones que tiene esa casa, hermano. Muy, muy abajo, muy asentado abajo para soportar todo lo que se va a poner arriba. Y eso tiene una aplicación importante para nosotros el día de hoy. Pablo dijo, y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Pablo preveía lo que iba a ocurrir en la iglesia. Y una de las cosas que él ve es que en algún tiempo la gente iba a andar de aquí para allá, por la doctrina, moviéndose de aquí para allá. Si nosotros vamos a la iglesia, hermano, yo les pregunto, ¿cómo llegamos de que los apóstoles entregaran su vida y dieran aquel testimonio para la iglesia a tener charlatanes que hoy día les van a decir, aquí tengo oro en mis manos, vengan a recibir el oro que cae de mis manos? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos de una predicación llena de esperanza en Cristo a pastar prosperidad económica, a declarar sanidad como si se vendiera un Super 8? Ven a buscar tu milagro, aquí está en tu billetera, ven a buscar tu milagro. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de la firmeza de la Biblia a dudar de los milagros? No, es que lo que dice ahí no es un milagro verdadero, es una interpretación de ese contexto. Pero la verdad es que hubo un fenómeno sobrenatural que justo pasó ahí. ¿Cómo se llegó a abandonar en Cristo en pos de revelaciones de cuarta o quinta categoría, hermanos? ¿Saben cómo? Porque la iglesia se acomodó y dejó de tener un fundamento firme. Eso era lo que Pablo estaba diciendo.
Y la iglesia comenzó a ser movida de aquí hacia allá por cualquier cosa que pareciera. Uy, parece que alguien fue al infierno. Escuchemos lo que dijo. Él fue al infierno y vio. Ah, no, y otro allá fue al cielo. Sí, miremos lo que vio porque fue al cielo. ¿Y la Biblia? ¿De adorno? ¿La revelación por la cual hombres y mujeres murieron? ¿De adorno? El fruto del esfuerzo de hombres que dedicaron sus vidas a traducir, que fueron perseguidos, ¿está de adorno, hermanos? Hace unos años leí en un libro una de las cosas que me hizo cuestionar profundamente lo que creía. Es de un libro muy sencillo que se llama Cava más profundo. Y el autor dice así: estudiar esas palabras y comprenderlas significa hacer un esfuerzo. El constructor prudente cava. Es un trabajo que hace sudar y que llena de sal los ojos. Un cavar que significa estudiar. Un cavar que exige pensar, leer y batallar con verdades que a veces son provocativas. No obstante, el trabajo más duro de todos es llevar a la práctica esas verdades. Es lo que Jesús nos enseña y nos señala en la historia llamada la parábola de los dos cimientos. La verdad exige acción. Hermanos, ¿no contiene la Biblia pasajes difíciles? Evidentemente sí. ¿No batalla el mundo hoy día contra lo que la Biblia dice? Evidentemente eso es verdad. Mi pregunta para ustedes, hermanos, hoy día es: ¿cómo están esforzándose por cimentar la fe que tienen? Si ustedes creen que edificar su vida cristiana va a ser feliz sin esfuerzo, están muy equivocados. Porque eso es construir sobre la arena. Y eso significa que están propensos a que cualquier charlatán venga a engañarlo y usted va a correr. Ahí está el milagro. Ah, no, el milagro está allá. Ah, no, el Señor va a aparecer en Jerusalén. Hermanos, eso es una evidencia de la falta de fundamentos firmes en su vida. Yo me pregunto qué va a pasar en la generación que venga después de nosotros. O en los hijos de nuestros hijos. ¿En qué van a estar fundados? ¿En qué era la iglesia? ¿Era un ritual de domingo? ¿En que bastaba con ir de repente y apreciar algunas cosas? Ah, esto decía un hombre allá. Hermano, yo les pregunto lo siguiente: ¿es Jesús Dios? ¿Es realmente Dios un Dios trino? ¿Acaso existe el infierno? Hermanos, ¿de verdad hay vida después de la muerte? ¿Realmente esperamos una segunda venida de Cristo? ¿Es suficiente la Biblia para la experiencia de la vida humana o necesitamos algo más? ¿Basta la palabra de Dios para llevar un buen matrimonio o necesitamos consejeros expertos en matrimonio y sexualidad? ¿Es realmente Dios el autor de la creación o somos producto de una fuerza impersonal, accidental, que estalló en algún momento de la historia? ¿Y los elementos se combinaron mágicamente? ¿Y la tierra quedó justo en un punto mágicamente? ¿Y usted nació de una molécula que se creó mágicamente y vino a la vida y se le añadió información genética? ¿Acaso importa la moral hoy día o la moral es simplemente una construcción social? Y este listado podría seguir con una infinidad de preguntas. Y la forma en que la respondemos no tiene que ver solo con el conocimiento, sino con el fundamento sobre el cual nuestra fe se cimenta el día de hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos a este lugar? ¿Por qué predicamos de esta forma? ¿Por qué cantamos así? Ese fundamento debiera estar en cada uno de los creyentes. Y no va a venir si no hay trabajo y esfuerzo de su parte para aquello. El evangelio fácil hoy día es escuchar lo que alguien dice. Y hay frases que suenan bonitas. Hay personajes carismáticos que los van a seducir con algunos chistes, con la buena onda del predicador, sobándole el lomo mientras le dice mentiras por detrás. La Biblia nos habla de una iglesia, la iglesia en Berea, que tenía una característica muy particular. Ellos oían y ellos comprobaban lo que la Biblia decía. Nuestra herencia reformada, que es algo que defendemos y de lo cual tengo absoluta convicción, nace precisamente en un tiempo en que la iglesia estaba muy apartada de las Sagradas Escrituras. Y quizás la herencia más valiosa de la Reforma Protestante fue un volver a la Biblia. Pero hermanos,
Si ustedes creen que de la Biblia solo es necesario el Evangelio que nos lleva en el camino de salvación a Cristo y que nos muestra que Él murió por nosotros, si crees que eso es suficiente, estás viviendo una vida miserable. Porque la riqueza que hay en la Biblia es muchísimo más amplia que eso. Hay esperanza, está el carácter de Dios reflejado, está la convicción de por qué Dios demanda santidad de nosotros. Está mostrado cómo Él ha obrado a pesar de la iniquidad del hombre por tantos años. Hay esperanzas que llevan a los hombres o que los han llevado en otros tiempos a entregar su vida por un futuro que ninguno de nosotros ha visto, pero que creemos, porque la Biblia nos da testimonio de eso, porque la fe se ha cimentado ahí. Una iglesia va a ser firme en la medida que los cimientos de cada uno de sus miembros estén puestos realmente en Cristo y estén realmente profundos en la doctrina bíblica. Y esa no es una labor solamente mía, hermanos. Esa es una labor de cada uno de ustedes. Yo quisiera reflejárselos así para terminar. Una de las verdaderas muestras de amor, cuando tú deseas a alguien, es que tú estás interesado no solo en el envoltorio de esa persona, sino en conocer lo profundo de ella, que ama, que le gusta, que desea, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, cómo se ve en un tiempo más, qué le motiva, qué le agrada, qué le desagrada. ¿Eso es el amor o no? ¿No es manifestado así el amor en pareja? ¿Y por qué cuando miramos a Dios parece ser diferente? Aquí está mi pancito de vida, esto es suficiente. Lo que dijo el pastor está bien. Como que entendí algo y está bien, a veces no entendí, pero no importa. Otro domingo va a venir otra enseñanza, en algún día entenderé. Pero el cavar, hermano, tomar tu pala y meter cimiento y meterte en la Biblia. 1 Corintios 14, la mujer cae en la congregación, que es un tema que yo sé que genera debate. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Era contexto nomás? O los de allá dicen esto y los de esta otra vereda dicen esto. Ya, entonces sí, como que esto me tinca más porque en realidad no soy tan cuadrado. Sí, me tinca más. ¿En serio esa es la respuesta? Y tu pala y las horas de estudio y la dedicación e ir al texto, buscar, orar, rogar entendimiento, pedir al Espíritu Santo que de verdad te ilumine. Y la herencia en la historia, lo que entendemos y las consecuencias y las implicaciones, ¿dónde están? Eso viene como fruto de una iglesia que se mete a trabajar, a indagar, a buscar, a escudriñar. Porque hay una riqueza insondable en la palabra de Dios revelada. Y eso está para cada uno de nosotros. En muchísimos temas más, hermanos. Por lo tanto, yo quiero terminar con esto. ¿Cuál es el fundamento que hoy día estás poniendo en tu vida? Es quizás contraproducente, porque yo deseo que esta congregación escuche lo que estamos predicando. Pero yo me pregunto si tu fuente de teología y de convicciones doctrinales vienen solamente de lo que se dice acá el domingo, o de lo que algún blog por internet te mostró cuando tú pusiste ¿qué dice la Biblia respecto al matrimonio? Esta página sí parece buena. ¿De ahí vienen tus convicciones? ¿Solo de lo que algún pastor famoso te dijo? ¿O tú has ido al texto y sabes decir, en este versículo dice esto, Pablo venía hablando de esto? Porque fíjense que lo que el Señor está diciendo es que oyendo sus palabras debemos poner por obra. Pero si no oímos esas palabras, ¿qué vas a poner por obra? ¿Y cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a sostenernos cuando el día malo golpea nuestra puerta? ¿Cómo la soberanía de Dios, esa realidad, su omnipotencia, su poder, su bondad, cómo el atributo de su amor te va a sustentar cuando el día malo golpea tu puerta? Porque esas son verdades que nos ayudan a sostenernos. Y eso está presto para cada uno de nosotros. Póngase en pie, hermano.